Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Aquí está el número de teléfono. ¿Tú tienes un testimonio y te gustaría compartirlo? Ya no esperes más. Dios está esperando que tú seas valiente y llames o mandes un mensaje para grabar tu testimonio. Recuerda, si te gusta este canal, dale like, que es muy importante, y suscríbete. De esa manera tú puedes ayudarnos a nosotros para que este canal siga creciendo. Y hoy tenemos un testimonio acerca del purgatorio. La realidad, existe el purgatorio. Así que pon mucha atención porque estoy seguro que este testimonio va a hacerte reflexionar y también va a llegar a tu corazón. ¿Estás listo? Comenzamos. Bueno, pues la infancia mía fue esa bonita, sí, fue muy bonita porque nosotros éramos cinco, sí. Mi madre vivía acá en Bogotá con mi papá, pero mi madre murió muy joven porque mi madre, creo que, historias que me cuenta mi abuela pasada, que por culpa de la abuela de parte paterna de mi papá, que le dio, ella practicaba la brujería, hacía abortos, hacía muchas cosas de maldad de la brujería. Entonces mi abuela me cuenta que mi papá se la trajo para acá porque nosotros somos nacidos en Supía Caldas, o sea, somos de Supía Caldas de parte de la familia de abuela, de parte de mamá. Y mi mamá se vino para acá, para Bogotá, y creo que a la abuela no le cayó muy bien y que supuestamente, entre comillas, cuentan pues de que le dio algo a mi mamá. Entonces mi mamá murió cuando iba a cumplir 2 años de edad. Pero qué pasa, mi mamá murió con otro, iba a tener otro hermanito mío, también murió. Murió mi madre y murió el hermanito. Mi madre murió como a los 33 años. Entonces quedamos 5 hermanos acá en Bogotá, si me entiende, y mi papá era drogadito. Mi papá era mulero, él manejaba mula, en esa época manejaba mula, y él el drogadito, le gustaba el bazuco y mucho alcohol. Entonces mi mamá como que sufrió mucho, cuentan historias pues que le tocó sufrir mucho, entonces se fue a descansar. Quedamos nosotros, entonces mi abuela se vino del campo de Supía Caldas, se vino para acá, para Bogotá, de una, la hija, claro, y al entierro todo, y una de ellas no nos dejó acá en Bogotá ni por el berraco. Mi abuela y una dijo, no, yo me llevo mis nietos para Supía Caldas. Nos llevó para una vereda que se llama Palmasola. Allá nos crió, nos empezó a criar a cada uno de nosotros, muy pobres, sí, una humildad muy berraca porque mi abuela vivíamos, era de la caña, era pura trapiche. Ujú. Empezamos allá pues muy bueno la niñez, todo, y el hermano mayor empezó a volarse de la casa porque resulta que los problemas con los tíos, que los problemas con los primos, entonces el mayorcito ahí mismo se fue para el pueblo porque vivíamos en una vereda. Vivió ahí a unos meses, nos lo mataron, hermano. ¿Cómo le parece que se metió en cosas y lo torturaron, le hicieron una masacre, lo mataron? Yo era muy niño, yo tenía no sé qué edad, tenía por ahí 8 o 9 años cuando mataron al primer hermano. Él era drogadito también, totalmente drogadito. Bueno, lo mataron, se llamaba John Otálvaro Avendaño, mi hermano mayor. Lo mataron, bueno, se enterró, ya el que sigue de él de una se voló para acá, para Bogotá a buscar a mi papá, porque resulta que mi papá se dedicó, después de que murió mi mamá, ya no quiso trabajar más y él tenía sus con bus o algunas cosas, no sé qué era lo que tenía en casa acá en Bogotá, y se dedicó a las drogas y a beber acá, ya no siguió trabajando. Entonces el que sigue del mayor se vino, ese sí se vino para acá, para Bogotá. Llegó acá y acá estuvo con mi papá. Por ahora está de habitante de calle, imagínense. Resulta de que ya sigue el otro hermano, Henry, también vio la cosa de raca y también se fue al lado de mi abuela. Se fue a pagar servicio. Creo que fue que se fue él. Fue el que está mejorcito. Quedamos tres con mi abuela. Quedamos tres, ya quedamos dos, porque al hice morir John, hice Juan Pablo y Henry, quedábamos dos, Andrés y mi persona. Ujú. Quedamos ya hay Andrés también peleando con los primos y las pelas, que eso no falta, las pelas entre la familia y las peleas de los tíos y todo, también se fue. Pero mi hermano arrancó para los lados, no se vino para acá, para Bogotá, sino para Antioquia. Como del pueblo, la vereda donde nosotros vivíamos a Medellín es como a 1 hora y media, y Manizales 1 hora y media también. Se fue para Medellín. Y resulta que en la pintada, pasando por la pintada el mismo día que se fue, se encontró en un puerto a un señor que no nombró acá, que trabajaba, era de mucha plata, de plata del narcotráfico, de todo, muchas vueltas así pesadas. Entonces se encontró con él y resulta que el hombre era gay. ¿Sí me entiende? Mi hermano era una pinta muy, muy, muy pinta.
Simpático eso. Resulta de que, claro, de una mi hermano, como era un pelado jovencito, claro, de 16 años, cuando mi hermano se fue a ir, se fue, tenía 16 años joven, claro, el pelado se fue con el cucho empezó una relación con él, se iban a casar y todo, entró a la plata, eso entró el apogeo, porque Dios mío bendito, yo andaba descalzo, yo era una persona muy humilde, éramos muy pobres. Y eso ya entraron los juguetes, mi hermano, pero nadie sabíamos, pensábamos que él estaba en narcotráfico o algo. Eso era una cosa aterradora y ya con los celulares grandes que había en esa época, que era radioteléfono, en la época no era celular, sino radioteléfono. Y entonces, no, pues eso es una cosa aterradora, regalos para mí, ya yo era todo lo mejor, me entró a estudiar al pueblo. Nosotros no sabíamos nada, ni tanto como nosotros, como los hermanos, como mi abuela, ninguno sabíamos. Él llegaba y como él andaba escoltado y armado, el que lo andaba escoltando andaba armado. Entonces, si me entiende, la cosa era así como delicada. Entonces, no mucho chisme, sería, y uno también pelado, veía que lo cuidaban, pero uno detrás de los juguetes y de los regalos, porque ese muchacho era amplísimo. A mí me cambió la vida totalmente, hermano, sinceramente. De la pobreza llegué, o sea, de no hacer los juguetes de barro, de los carritos de barro y eso, ya ese muchacho era carritos de control remoto, de todo. No, pues claro, porque él se fue para Medellín y le estoy hablando de un tipo que manejaba la plata. Resulta que mi hermano no empezó a cambiar la vida y bueno, ya la vida ya empezó a mejorar porque ya, claro, los primos, las tías, todo, ya todo, ninguno se podía meter conmigo porque mi hermano, si me entiende, muy jodido. Ya mi hermano que andaba con uno que le decían Caneco, que era armado y todo, y era un grandulón, así andaba mi hermano, no, pues el respeto. Y mi hermano iba cada 8 o 15 días, porque resulta que con el tipo que él vivía, le administraba todas las fincas a la mamá y todo, y administraba como 17, 18 haciendas. Entonces mi hermano mantenía de finca en finca y volteando y iba mucho donde mí, iba mucho allá. Mi hermano consiguió una novia en el pueblo porque mi hermano como que estaba seguro era por el efectivo, por si me entiende. Entonces también iba mucho de la novia allá al pueblo, allá donde mí. Entonces resulta que cierto día fue y había una fiesta, hermano, lo que es la muerte, pero mi hermano ya presentía como que la muerte, porque él le decía al novio, le dijo que pilas, que él presentía que se iba a morir. Y el Roberto le decía, ¿que se va a morir usted? ¿Que se va a morir? Y entonces decía el señor aquel, decía, ¿que te vas a morir? No, usted no te vas a morir. Y él decía, no, 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 yo presiento que me voy a morir, hermano, mire. Le contó ya la historia, que era todo lo de la vida de él, de mí y todo, y le dejó claro quién era yo para él y tal. Entonces el hombre tuvo que haber querido mucho a Andrés porque todo lo que dijo Andrés así fue. Llegó mi hermano a la fiesta, a la vereda, ya no fuimos para la fiesta. Yo era un niño y a mí me llevaron temprano para la casa porque era una finquita y las casitas en el campo es una allí, otra allá, ¿sí me entienden? Ustedes han visto. Entonces a mí me fui temprano con mi abuela y siguió mi hermano a la fiesta con los primos. Y resulta que pasando le regó un aguardiente a un señor, hombre, en la fiesta. Traque. Y como en las fiestas en el campo se sientan en el piso, todo, este señor todo bravo, todo borracho. Bueno, entraron en discusión por ese trago que regó. Por justo de alguna cosa entraron en discusión. Y sacó un machete a darle un machetazo a mi hermano. Y se mete un primo mío y mete la mano y le mete el machetazo al primo mío que casi le tumba la mano el machetazo. El primo mío, como tenía varios hermanos grandes, eran unos negros, cogieron a ese señor y casi lo matan. Resulta que el señor era colaborador de la guerrilla en esa época. Era un señor jodido. Era una de que en esa época en la vereda era de que la guerrilla pasaba y todo el mundo, ¿sí me entienden? No era como ahora, todo el mundo era una cosa muy terrible. Entonces todo el mundo callado, que no, que cómo que Andrés se metió con ese señor Fulgencio Tapasco, que cómo así, que no, 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 no. Y mi abuela y mi hermano tampoco copiaba porque mi hermano venía al lado de los paracos, porque mi hermano estaba de Antioquia, andaba con los paracos, entonces él tampoco copiaba. No, pues yo que voy a copiar y también andaba así, ¿me entiende? Pero el tipo dijo que lo iba a matar y ese tipo andaba con su escopeta. Mi hermano llegaba a la vereda y el tipo con la escopeta y mi hermano no, y mi hermano yo no sé por qué, él que era, aunque también estaba muy joven porque lo mataron cuando iba a cumplir al otro y a los 18 años. O sea, también está en la adolescencia, entonces yo me imagino que era ignorante. Resulta de que llega el cucho y mi hermano recibe una llamada, como era por radioteléfono, entonces no le entró, entonces fue al telecom de la vereda
a recibir la llamada de Roberto, del amigo del novio. Lo llamaron, Andrés, que en 5 minutos recibe llamada ya. Yo como era el hermanito, yo no me le despegaba esa moto, yo me era en el medio de él y de la novia, y montaba hasta otro. Yo me acuerdo que andábamos como 2 o 3 en esa moto, era una TS. Y llegamos allá y él recibió la llamada, claro, y le dice a aquel señor, le dice, hermano, pilas que a mí me van a matar, pilas, lo que me ha dado a mí me lo entrega mi hermano, mi moto, mis caballos, a mí sí, o sea que me lo entregara a mí, pero yo no sabía nada de eso. Entonces resulta que saliendo mi hermano del Telecom, por ahí 4 o 5 metros saliéndose a reunir con nosotros, cuando sale el señor de un montecito y tac, que le pone una escopetazo en el pecho. No lo mató, al frente mío cayó mi hermano de una al piso y yo alcanzo a ver al señor y a ver a mi hermano y yo lo único que hice fue salir corriendo porque yo a mi hermano cuando lo vi en el piso lo vi fue boqueando bocaladas de sangre. Yo salí corriendo para la finca, para la casa de mi abuela porque son casitas finquitas. Yo mataron a Andrés, Fulgencio mató a Andrés, Fulgencio mató a Andrés. Y mi abuela callado, porque sí me entiende como entonces mi abuela sí sabía qué cosas se venían y tal, entonces me hicieron callar eso, resulta bueno, mató a mi hermano. Yo en esa época iba a cumplir como 12 añitos, eso fue en el 83, mataron a mi hermano, no le sé si en el 98 fue que mataron a mi hermano. Yo tenía como 13 añitos, 12 añitos. Entonces muy triste, todo, la tristeza se vino abajo, ya 2 hermanos muertos, aunque un niño pues de todas maneras, pero era lo máximo porque él me quería a mí mucho, él era todo para mí. Cuando, bueno, empezó que se reclama el cuerpo de mi hermano en el hospital, ya todo lo hicieron pues los adultos y ya llega el cuerpo a la vereda para hacer le hacen la autopsia y mi abuela reclama el cuerpo y pidiendo para comprar el cajón, una cosa aterradora porque en esa época el entierro eso era una cosa y resulta que bueno, compraron un cajoncito y llevaron a mi hermano a hacerle el velorio a la finca. Entonces en esa época no había funerarias, en esa época yo creo que todavía no existían las funerarias o existirían acá en la ciudad. Entonces llega ahí, claro, cuando menos pensamos llegan un poco de motos, hermano, llegan motos, carros y eso que tan, y que llega el señor que era amigo de Andrés. Ya le había comentado el escolta porque él le tenía escolta a mi hermano, pero resulta que el tipo que andaba de escolta de mi hermano en el momento, no, cosas del mundo, no estaba con mi hermano en el momento que tenía que estar. Hombre, me da hasta escalofrío y me pongo hasta como estrella, porque me dan el recuerdo de que llega, claro, estábamos toda la humildad, la gente del campo, pues allá en el velorio, triste, y llega ese alboroto de motos, carros, cuando, claro, el perímetro para que él llegara, porque todo era con perímetro, como si me entienden, cuando ya llega este señor hermano, y llega y mira a mi hermano y mete esos lamentos, pero de todas maneras el señor era un señor muy robusto, no se veía loco así como alborotado, no, era un señor de que, ay, que mi Andrés y tal, y ya que tiros al aire y eso, no, Dios mío, eso todo, hasta la gente se espavorió, Dios mío bendito, porque claro, no le digo que eso fue una cosa aterradora, no lo conocíamos ni sabíamos que Andrés andaba con él, ni que era pareja, ni nada de eso. Él decía que trabajaba de escolta, él decía otro cuento en la casa, él nunca decía a mi abuela que sí me entiende, que él tenía una pareja, nada, no, y eso que yo me vine a dar cuenta que era pareja mucho después. Y llega ese tipo y no, ese entierro tan aterrador, que ese cajón había que cambiarlo, ya le cambiaban el féretro a mi hermano, ya que plata para mi abuela, no me acuerdo cuánta plata le dio a mi abuela, pero le dio plata. A mí me dio 300.000 pesos en efectivo. Yo le cuento una cosa que yo en mi vida yo nunca había tenido, porque yo lo máximo que cogían era 2.000, 5.000 pesos. Entonces imagínate 300.000 pesos, yo era en billetes de 5.000 pesos, yo era una cosa que yo no sabía qué hacer, Dios mío bendito. Yo me entraba, mire que les cuento una cosa, que la plata como lo hace, que a mí se me olvidó que mi hermano estaba muerto. Yo me entraba para el baño, contaba esa plata, iba al cañón, salía, yo no sabía dónde meterme esa plata. No, qué cosa tan aterradora, hermano. Llegamos al pueblo, ya no era la gente del campo, sino todo ese gentío de Roberto, todos esos escoltas, porque toda esa gente con armas, todo eso no se veía en esa época. Así en la vereda sí se sabía que la guerrilla llegaba por las noches y pasaba, pero así gente llegar escoltado y más a la casa de uno y todo eso, nunca pues lo había uno similado o algo así como en la película.
Ya llega y ese tipo ya pasa el entierro de mi abuela. Como les digo, a mí se me olvidó que mi hermanito está hasta muerto porque como le digo, yo me fui a comer helado, yo ya no sabía qué hacer con todo ese platal, Dios mío bendito. Y entonces entierran a mi hermano, sucede todo pues muy triste, yo ya quedé con plata, ya se va él, se va él tranquilamente con sus escoltas, ya habló con mi abuela que iba a recibir una mensualidad, que me iba a seguir pagando el estudio porque yo ya estudiaba en el pueblo, en el colegio del pueblo. Y me fue y me abrió una cuenta bancaria con 500.000 pesos en esa época porque no había vendido la moto. Y fuera de eso, imagínate, yo tenía 300.000 pesos. Ese día que fue él me dejó 800.000 pesos. Y le estoy hablando hace años, eso era una plata larga. Porque ahí es que él me cuenta después de que es que mi hermano le hizo que le jurara. Y que no una vez, que varias veces. Y que por teléfono como 2 o 3 repetidamente le hizo, júreme, pero júreme. Y exactamente saliendo de ahí mataron. Eso sí me entiendes, como algo, si será que uno presiente la muerte, no sé, porque yo era menor de edad y yo cuando estaba estudiando, yo apenas estaba estudiando como en segundo de primaria, porque cuando mi hermano me entró a estudiar, nada, y mi hermano apenas tuvo 2 años de tiempo con él, de noviazgo con él. Ellos ya se iban a ir de este país para otro país a casarse, imagínense. Ya la cosa iba así avanzada que se iban a casar. Entonces yo no sabía, entonces resulta de que a mí ya el hombre se fue y pasó por ahí, yo le pongo una época, por ahí 1 año, que el hombre pagaba, mandaba con el giro, pensando que a mí me estaban dando todo, y mentiras que a mí ya volvió todo el desorden, mi abuela envejeció, ya mi abuela ya no podía cuidarlo a uno, entonces ya empezaron las pelas otra vez, le dan unas pelas a mí, me dan unas pelas muy aterradoras, ¿sí me entienden? No, ni acordarme que... y entonces resulta de que yo un cierto día teníamos la tarjeta esa del banco guardada en una repisa y yo hijo de madre unos muchachos también y yo sabiendo que eso era mío, yo ahí mismo fui y saqué esa tarjeta. Y había un señor de la ciudad que iba a una finquita que tenía al lado de mi abuela. Y entonces llegué yo ahí y le dije al señor allá Arturo, nunca se me olvida ese nombre, don Arturo, me lo encontré en el parque. Usted me hace el favor y me mira qué plata tengo yo acá. Yo avispado ya también porque ya había pasado como 1 año o algo así. ¿Qué plata tengo yo aquí? Porque estaba gomoso de comprarme una bicicleta, hermano. Cuando me mira la cuenta y tenía como, no tenía ni 100.000 pesos en esa época. Y yo, ¿cómo? Y yo, mi plata, si ese señor me puso 500.000 pesos, y ahí yo metí 200.000 pesos de los 300 que él me dio. Y yo, Dios mío, y yo, no, saqué la plata y me compré la monareta, pero yo tampoco como desesperado que porque se había perdido la plata, no, contento porque tenía para la monareta esa. Y de verdad me compré una monareta y de verdad, hermano, allá llegué a la casa con mi monareta, hermano, y llego yo con esa bicicleta, ¿y qué? Me dan una suma que porque había sacado esa tarjeta y me había sacado esa plata, hermano. ¿Un tío, una tía, quién Una le pegó? tía me dio una pela, hermano, tú y el hijo, muy aterradora. Entonces resulta de que llegué yo y de una tan triste, pero cómo son las cosas, no sé si serán las cosas de Dios o del diablo, porque hay esos que vienen complicando más la vida. Porque llegan y me dan esa pelea y al otro día aparece el señor a la finca de mi abuela. Y yo estaba sacando caña porque me tenía sacando caña por ahí una peña. Y llega ese tipo a mirar que me a mí, claro, a cumplirle a mi hermano, ¿sí me entiendes? Todavía estaba cumpliendo, mandando y tal, porque el tipo mantenía era viajando y eso era... Y llega y come mi abuela más nerviosa y yo tenía las platicas, hermano, tenía unos morados, hermano. Y de una me llevaron, además que estaba yo allá y me llevaron, porque yo estaba unos mochos y me llevaron hasta un pantalón para que me lo pusiera. A que no se diera cuenta que estaba todo moreteado, pero yo ni parte ni soledad. Y ahí mismo me le pelo y le muestro las piernas a ese señor y me dice, ¿cómo unos morados así? Yo era un niño. Y dice Roberto Doña Ismenia, mi abuela llama Ismenia Valencia, que Dios me la tenga en eterno descanso porque me manejó muy bien conmigo. ¿Cómo no? Este muchacho me lo van a matar, tan me lo llevo. Y yo le conté lo de la plata y todo, pero ese señor ni bola le paró a la plata. Él se era los morados que yo tenía. Y ahí mismo mi abuela le iba a firmar papeles y todo, que tenía que firmarle papeles y todo, que para llevarme, porque sí me entiende, por lo que suba o cosa, porque él también tenía su problema y nosotros no sabemos que era gay, entonces el hombre también para seguro no tener problemas más adelante, y hubieron problemas más adelante, porque hubieron.
Y resulta de que una me llevó para una finca de él, me acuerdo como si fuera yo, y yo me acuerdo la primera vez que me monté en un carro de esos así tan lujosos que Dios mío bendito, me monté y ya estaba vomitando apenas arrancando porque el olor del aire acondicionado, todo, Dios mío, y llega ese tipo y me lleva y una lo primero que me llevó hasta pintada. Y ya ahí vio que no fui capaz y él mismo me pasó para una moto, porque él andaba escoltado en motos y carro y todo, y me lleva para una hacienda, hermano, una fincota, hermano, inmensa, como de 1800 reses, hermano, todo taco, me lleva a mí para la hacienda y me presenta a los mayordomos, o sea, todo el mundo conocía a mi hermano, porque como mi hermano era la pareja y allá ya andaba así, ¿me entiendes? Lo respetaban y todo, que este era el hijo hermano de Andrés. Entonces, claro, todos los mayordomos, cariños, ya ahí el hombre, como el hombre no mantenía mucho en la finca, ya yo ya me empecé a dar cuenta de que era la vuelta, yo ya sí me di cuenta de que el man era gay, dígame, yo con ese miedo, yo allá, hermano, porque yo un niño, Dios mío bendito, yo, Dios mío, ¿cómo que él es gay? Que mi hermano sí, es una historia de raca, porque yo de niño, él como él era de esa gente del narcotráfico y todo, tomaba mucho y mucha droga. Entonces él llegaba loco, fumaba mucho bazuco y mucha droga, él llegaba loco a esas fincas, entonces enloquecía. Y entonces en una de un guayabo, eso fue un guayabo que él tenía, cosas, no sé, como, no sé si serían cosas que tenía que pasar, porque yo a veces pienso que esa plata fue maldita para mí, porque me llevó a mucho problema, muchas cosas. Entonces resulta que en un guayabo me dice él a mí que me va a entregar todo lo que tenía de Andrés. Estaba desde la finca porque él se metía a rumbas de 15, 20 días y también pasaba 8 días pasando esos guayabos porque me vine consumiendo drogas, estando con muchachos de todo, una cosa, eso es algo aterrador. Y en una de esas me dijo que él me iba a entregar unas cosas de Andrés, pero yo ya tenía rumores. Ya había rumor, ya el mayordomo me contaba, en este caballo es de su hermano, era de su hermano, esto era de su hermano. Pero, o sea, yo pelado tampoco estaba, sino porque le digo que lo primero que fue que aprendí a manejar moto. Instantáneamente cuando me entregó a mí una camioneta Prado Sumo 3 puertas. Un Mitsubishi Montero, un Harto 3 puertas también, Montero vino tinto, me acuerdo como si fuera hoy. Me entregó en Santa Marta, en el Rodadero, un 25% de un apartamento, Guasipungo se llama el edificio. Me entregó un porcentaje de la finca donde estábamos, una finca de varias cuadras, tenía un porcentaje como un 5%, pero le estoy hablando de una finca como de 1000 hectáreas. O sea que tenía ahí como 300 millones de pesos en tierra. Me entregó como 48 cabezas de ganado y me entregó 23 caballos de todo lo que era de Andrés. Y me entregó 2 motos más, una de T y una 115. Eso me lo entregó a mí y yo iba a cumplir como 13 años, yo no sé, yo me descontrolé. Yo me descontrolé porque a mí me cuidaban ya los paracos, yo ya andaba escoltado. El primer regalo me lo regaló un comandante de los paracos que fue un revólver. Yo tenía como 13 años, entonces yo ya me quería creer como ellos y ya quería ser también como él, que era gastando plata en el pueblo y cierre negocios. Entonces yo ya quería ser como Roberto, no gay, sino así en el poder de sí, porque la homosexualidad no, pero vieron más adelante les cuento ya todo como él. Pero hubieron momentos de que yo ya quería era ser como él, gastar plata, estar en esos derroches de que cerraba una cantina, él llegaba ahí a un pueblo y decía, lo compró todo y así quería yo volverme así. Totalmente un derroche totalmente aterrador, yo en los casinos, yo entré a la drogadicción, que a consumir perico, que a consumir marihuana, que a tomar el mejor whisky que había. A las mujeres empecé que me gustaban eran las niñas vírgenes, que lo mejor del pueblo, a comprar niñas, a comprar prostitución, a andar con amigos, a andar con paracos. Como andaba con paracos mayores de edad, entonces yo como era carnada, yo podía conseguir las niñas más culicagadas para los paracos, ¿sí me entienden? Me volvió una porquería, porque yo andara con los jueces, con los inspectores del pueblo, con los paracos, con todos los comandantes de la policía, era una cosa aterradora porque había era plata. Llegué yo a un punto de que, como le digo, yo ya quería las que mujeres vírgenes, me puse que en una época de que eran mujeres vírgenes, me dediqué solamente al destrozo. Y resulta de que se enloqueció también Roberto, se enloqueció y se enloqueció y lo tuvieron que sacar del país. Él en ese momento está en un coso de locos. Se enloqueció y entonces yo quedé mi hermano le tuvieron que dar la custodia porque yo para poder hacer negocios y todo tenía que tener quien tuviera la custodia. Mi hermano se llamaba Henry, entonces iban a joder a Roberto que por qué me había dado tanta plata y que entonces que yo era
el amante de él, y que yo menor de edad, y eso se metió la fiscalía. Entonces mi hermano tuvo que venir a cuadrar todo, que era que no, que éramos como sin todo, se contó toda la historia real. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pues tiene que quedar usted con la custodia administrando las cosas que le dio este señor a Mauricio. Y resulta, hermano, que a Roberto lo internan y Roberto nos deja, a mí todavía yo tenía plata, todavía tenía todo intacto porque estaba gastando era plata de ganado, vendía cabezas de ganado y plata en efectivo que me dio porque me dio como 90 millones en efectivo. Mi hermano era soldado profesional, ya le faltaba hasta como un año para jubilarse o no sé cuánto era ya estar de soldado profesional, ya había pagado servicio, ya era soldado profesional. Imagínense que es tan así de que mi hermano llegó y empezó a controlarme y entonces los paracos me decían que había que matarlo, que porque él me controlaba mi plata, que como que no me dejaba sacar el carro, como yo andaba en los dos carros llenos de paracos, de mujeres, de pelados, de amigos, de todo. Entonces, si me entiende, ya los paracos, no, mande a matar, y yo se me meto y yo, claro, ese man hay que mandarlo a matar. Y ahí mismo llegué y hablé con Caliche, un paraco que ya está muerto, que era el duro en esa época, y le dije, hermano, colabóreme, necesito que me mate a Henry, a mi hermano. Y mi hermano vivía en la finca donde yo tenía porcentaje. Y él sí me entiende, como él era el que administraba lo mío, él tenía derecho a todo, pero cómo le parece que Dios es tan grande que mi hermano se dio cuenta por el lado de un paraco, de otro paraco que era amigo de él, porque en el sembrar de haber plato estaba conociendo a la gente, iba ahí, mi hermano ya tenía también poder, y entonces le dice, pilas, que su hermano lo mandó a matar, mejor ya dieron la orden de que... Y mi hermano, ¿qué hizo? Como él sabía que yo ya estaba tan jodido, tan endemoniado, se puede decir la palabra, porque yo me volví agrandado, yo me volví la vaca que más caga, usar unas cadenas de oro inmensas, derroche, totalmente derroche, yo quedé totalmente sin un peso. En ese momento me tocó exactamente como le parece, yo casi que me enloquezco, porque yo casi me enloquezco ya llegar a estar así, y entonces ya llega el poder dominio de que administrarlo donde nosotros estábamos viviendo lo de Roberto, yo ya había vendido todo lo mío, lo del amigo de mi hermano, llega todo que la familia a administrar, porque ya él, el tipo estaba loco, ya lo habían declarado enterrado. Entonces ya no podía y nosotros estábamos administrando también cosas de él y nos quitaron todo, entonces quedé yo maniatado. Entonces que me tocó volver debajo de las naguas de mi abuela, después de que fue un desagradecido porque ni donde mi abuela iba, porque cuando iba era antes de hacer problemas porque yo seguí la misma costumbre del novio de mi hermano, a hacer tiros, a tomar con la mesa acá con el perico ahí, si me entiende, un descontrol total en mi vida. Mi abuela yo disfruté con ella disfruté como unos meses, y ella ya me daba las cositas, lo que tenía de valor para que yo me sintiera bien, pero mi abuela muere. Entonces, ¿qué pasa? Ya como yo era tan agrandado y tan creído y tan jodido y fui tan jodido con la familia, ahí mismo también me dieron la espalda, y me bueno, acá tienen que desocupar la finca porque esta finca se va a vender y esto, y entonces, si me entienden, me hicieron salir de la casa. Llegué a Medellín y empecé a trabajar en un semáforo, porque si me entiende, de todas maneras mal y todo, pero todavía estaba joven y si me entiende y ya el fracaso ya no como que iba a comer, que iba ya me tocó empezar a revolotear en un semáforo, que se dio cuenta prácticamente todo el suroeste después de que yo había sido tan duro y tan mafioso, me tocó ver que la gente me veía trabajando yo en un semáforo porque Medellín es más pequeño que Bogotá. Empiezo a tirar gal, es una pega, y a consumir perico más todavía y alcohol con agua. Ya empecé a hacer el trago, no tomaba whisky, ya whisky no tomaba, sino agua con alcohol y frutiño. Y ya el gale y ya el perico, y ya me volví un desorden de que empecé a tomar y a tomar y a tomar, y ya de ahí me vine para acá, para Bogotá. Me vine para acá, para Bogotá, que a buscar a mi hermano a mi hermano y a mi papá, pero mi papá estaba en un curso del Estado, por loco, ya mi papá estaba loco de la drogadicción y de todo. Entonces llego yo a Bogotá, hermano, y llego acá y mal, cuando voy donde mi hermano perdió también en la droga. O sea, lo mantiene una tía, los tíos lo mantienen, le dan la dormida y la dormida le dan y la comida, porque no hace nada más. Y llego yo y mi tía reciclando y yo como, Dios mío, qué pobreza tan aterradora, ese cambio tan brusco, hermano, claro. Yo, Dios mío, con la suerte le pido yo tanto a Dios que me ayude y llego a la 17 acá al centro de Bogotá.
y me dice un muchacho, venga, jale motos, empieza a llevar motos para que arreglen y le dan la liga. Y ya empecé yo a aprender mecánica de moto y me volví un mecánico en el Berriondo. En la vuelta de un año ya la gentileza mía de reparar una moto, de sincronizar, de cambiar pastas, de, si me entiende, de todo, cambiar la cadenilla, todo, yo ya me volví un teso en un año, un fijo. Yo ya me ganaba 80, 100 mil pesos al día, 70, 50, el día menos era 30, 40, pero era fácil. Entonces yo me dediqué ahí ya al centro, ya aquí a trabajar juicioso, ya es que otra vez a pararme, hermano, pagaba mi hotel, todo. Pero ¿qué pasó? De que ya me metí fue a robar. Ya yo ya con ganas de plata y ya me dicen una red por ahí que acá de acá Bogotá, ahí en la cosa de motos, que para robar motos y que para tener los repuestos. Y como nosotros mismos lo arreglamos, entonces teníamos todo, y yo, metámonos, y me metí ya a robar motos y me puse a robar motos acá en la capital, hermano. Que Dios me perdone, empecé a robar, una vida destrozada porque volvió y me llegó, empezó a llegar el dinero, porque yo ya no me ganaba en la semana 250, 300 como cuando trabajabas con el sudor reparado, no, que me ganaba 800, 1.000.000, 1.200.000 en la semana. Llegué a hacer muchas cosas cuando hice robo, llegué a hacer que no sé si será así, porque más adelante que les cuente el testimonio, cuando estuve en coma, que estuve en el purgatorio, me tocó ver un robo que le metí 2 tiros a un ser humano. Y me tocó pagar allá todo mucho porque no sé si sería que lo maté. Y entonces llegué a hacer mucho, ya me volví más loco todavía porque me metí a la L. Entonces llego yo allá a esa L y llego yo allá, hermano, y empecé a jugar las máquinas. Entonces ya me dediqué a consumir bazuco. Entonces, ¿qué me pasó? De que el bazuco ya me volví irresponsable. Entonces me decía, necesitamos un tren delantero, necesitamos una moto. Y me daban la plata, porque como eso es con confianza, uno ya en esos mecánicos ya no entra. Entonces me daban 1.000.000 de pesos y yo ya me volví irresponsable, ya me volaba con esa plata, yo ya me empecé a voltear. Entonces me iban a matar acá en Bogotá, hermano. Me tocó volarme de acá del centro de la 17. Me fui para Medellín de nuevo, otra vez. Fui a buscar pelea allá a la familia por lo de la finca de mi abuela. Una tía me dio una plata porque ya al verme tan loco y echándole candela a los cañuzales y loqueando, me metieron a la cárcel y todo por daño en bienes ajenos. No, me tocó pasar una cosa aterradora. Me fui para Cali a revolotear en Cali, pero yo ya estaba en lo bajo. Ya estaba fumando bazuco en pipa, pero todavía no había caído a la indigencia. Bueno, yo ya llegué otra vez aquí a Bogotá y de una vez mismo me metí a la L. Me interné en la L, ya prácticamente estaba habitante de calle, pero ya me bañaba porque Medellín es caliente, en cambio acá el frío. Entonces ya llegué y me metí a la L, hermano, y ya me contacté fue con una bruja allá en la L que embrujaba el bazuco y hacía cosas para que uno embobara a la juventud y a los niños, hermano. ¿Cómo le parece? Y llega uno, hermano, les cuento acá, que las ollas como son oscuras y son salas, llega uno y se empieza a fumar y me tocaba ver los niños como son niños, hacen las poses que quieran, los pone uno a hacer tanta cosa, Dios mío bendito. Entonces yo era muy puerco, yo me volví así, entonces esa bruja me daba mi bazuco para que le diera a esos peladitos y yo no sé qué les daba, que quedaban dormidos. Quedaban como yo no sé, y allá quedaban meses, esos pelados quedaban meses en esa olla, hasta que al muerto no sé cómo lo sacaría. Y ahí yo me volví, ahí yo terminé hasta el fondo porque ya yo ya me volví, ya vivía bajo un puente, ya reciclaba, ya comía las sobras, ya pedía limonita, ya no, ya se me olvidó todo, ¿sí me entienden? Porque ya también yo me descontrolé, llegué a un punto que yo ya todo, ya la decadencia, ya con la ya haga de cuenta lo más bajo, con barba, con todo, porque yo ya sin bañarme meses, todo. Entonces totalmente fue aterrador, eso para mí fue aterrador. Entonces ya me fui para Venecia, ¿sí me entienden? Me fui para Venecia y ahí fue que cambió la vida totalmente, porque entonces llego a contarles de que lo que vino a mí es que tuve un accidente que un carro me tumbó y otro me pasó por encima. Y entonces resulta de que yo quedé totalmente en coma. En coma estuve 2 meses y 17 días en coma con vía artificial, respirando acá por una vía artificial, que era la que me daba el oxígeno al cerebro. Cuando me desperté fue en otro sitio. Esto fue muy impresionante porque yo estaba bien, cuando cierto día yo me desperté y me desperté fue entre, como decir, en una parte de haber mucho difunto, mucho muerto, ¿no? Pero se movían y veía, pero era como algo como en el aire. Entonces entré allá
y yo miraba, cuando miraba era como que si estuviera ya ya estuviera muerto, estuviera, si me entiende, pasando, y yo, pero ¿dónde estoy? Pero si me entiende, veía en mi cuerpo, pero en ese momento no caminaba porque, como le digo, era como en el aire. Allá cuando estuve era en una parte como una parte era solo muertos y las vestiduras eran distintas. Era súper aterrador y a mí me querían coger y a otro porque yo entré como con 6 o 7 allá. Es lo raro. Y entonces allá como que decían que nosotros salíamos, nosotros que íbamos a salir, decían, no, ustedes los van a dejar salir, que por qué los van a dejar salir, algo así. Pero no entendíamos. Cuando, hermano, yo ya salí de allá, salí exactamente de allá y entré a una parte desolada, una ciudad desolada. Pero le cuento yo bien, tan, y yo qué hago acá. Mi madre, cuando empiezo a caminar, lo único que me pesaba era el pie. Lo único que me pesaba era el pie. Y yo caminaba tan, y yo veía, yo sí me entiende, yo me veía normal, tan, como si estuviera, cuando lo primero que veo es a una persona arrugadísima, haga cuenta unas arrugas que nunca he visto en el mundo, y entro yo unos quejidos aterradores, unos dolores de estómago, fue lo primero que me cogió a mí allá, y una vomitadera que vomitara como una sangre, como una sangre, como una sangre. Y entro yo allá y cuando yo digo, pues madre, es que estoy muerto. Porque ya cuando yo dije, no, Dios mío, estoy muerto, y empiezo yo a orarle a Dios porque todo el mundo era, busque plegaria a Dios, plegaria. Yo, ¿dónde estoy? Esto es una pesadilla, estoy soñando, ¿qué es lo que estoy pasando? Porque si me entienden, estilo un sueño. Yo verme ahí, en ese momento me di cuenta yo que yo ya estaba muerto, yo ya estoy muerto ya. Dios, ya estoy pagando porque estoy ya empezando a pagar, porque yo ya veía las cosas muy distintas, no era como la naturaleza de acá, no, eran otra parte muy distinta, pero habíamos humanos, y muchos, 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 y empiezo yo la etapa de entrar, porque ahí apenas estaba empezando a entrar a la etapa de coma, porque yo como estuve en un coma como de 2 meses y 17 días totalmente con vida artificial. Bueno, yo les cuento que esto para mí es algo increíble porque en primer lugar yo he sido muy ateo. Ese es el primer lugar que yo he sido muy ateo, nunca he buscado iglesia, nunca he buscado de Dios, nunca busqué, ahora sí. Y mi abuela siempre me hablaba a mí del purgatorio, yo le decía esas pendejas cual purgatorio, y si me entiende, imagínese las cosas que Dios a uno le lleva a ver con sus propios ojos. ¿Cómo le parece que yo me desperté allá después de que yo le decía a mi abuela que purgatorio no existía, que eso eran pendejas que uno tenía que pasar? Entré allá y yo ya sabía que estaba pasando, o sea, ya se sabía uno totalmente que está pasando algo fuera de lo normal, pero que lo estás viviendo de verdad es porque ya tocó. Entonces llegué yo y yo entonces lo primero que era invocar a Dios, como todos los que usted veía ya invocando a Dios. Pero yo no pensé que la cosa era tan atroz que me iba a pasar todo lo que me iba a suceder. Cuando yo empiezo a pasar los primeros pasos, lo primero que pasa es de que empiezo mi recuerdo en mi mente de cuando violaba a las niñas. Me llega mi recuerdo porque cuando yo me acuerdo que uno todo drogado, 3, 4 días, se despertaba y veía a las niñas ya tiradas, ya dormiditas, de tanto volteo, las cogía uno también a hacer sus fechorías. Eso, por eso yo vengo a decir que eso de ahí viene a que uno viene a pagar las penas o que le trae recuerdo, porque a mí me vino instantáneamente ese recuerdo. Y allá instantáneamente llegué yo y me pasa a mí, paso por un salón trans, cuando nos cogen como a 15 o a 20, no sé cuántos, trans, y al primero que le echan mano, pero no veía quién lo cogía a uno, no veía yo nada, lo coge y empieza a gritar, y yo, pero ¿para dónde lo llevan? Cuando nos pasan a un lugar de que habían unos caballos, haga de cuenta un caballo, pero negros, con los ojos así, así con cuernos, grandes, con unos cascos que haga de cuenta inmensos, y con así que se les la palanca del caballo viene, vulgarmente se les hacía haciéndoles así que les pegaba así por debajo como cuando viste un caballo tan, y lo cogían al muchacho, lo cogieron, no sé cómo, qué cosa, y lo pusieron boca abajo, patas arriba, hermano, y a como iba el caballo y mismo se le iba metiendo, se le iba montando a ese muchacho, y a como iba a empezar ese caballo a como a meterle ese aparato, ese muchacho gritaba, y nosotros sin poder voltear para ningún lado, porque como le digo, nadie lo cogía a usted, nadie le cogía las manos, nada, usted era como así, como todo era como, no había voluntad, y si usted quería quitar la mirada, tampoco la podía quitar. Tampoco. De ahí cuando en el menos pensó a mí me llega el recuerdo y me echan mano a mí, me zampan allá, hermano. Dios mío, bendito, ¿yo qué hago? Yo grite y grite y sin todavía sentir lo que venía a bordo.
me ponen boca abajo, patas abajo y con las patas así me abren así, como le estoy diciendo, lo abren a uno así y se me cuadra ese animal y empieza a pegarme primero en la espalda con ese coso así, como a probar, Dios mío, y yo a los gritos, cuando empiezo a sentir metiéndome esa cosa por atrás, por detrás, sin piedad alguna, yo sentía que me estaba matando y yo a los gritos, Dios mío, sentía esa cosa que me iba batiendo así hasta salirme a la boca, yo botando sangre, o sea, destrozándome todo y los recuerdos míos de cuando aporreaba yo a esas niñas también. Y me cogía ese animal y con las patas le daba a uno en la cabeza que usted botaba sangre, uno no sabía si le estaba destrozando el cráneo, usted lo único que sentía era dolor y dolor y con el hocico le arrancaba uno como los pedazos de piel a uno y uno a los gritos, que Dios, perdóname, perdóname, porque ya ahí usted ya empieza la clemencia a Dios. Usted ya no dice que familia acá, que se acuerde nada, usted solo es clemencia, Dios, perdóname, mátame, lléveme, o sea, solo es pida la muerte. De ahí, hermano, salgo yo ese descanso, salgo de ese descanso, me sacan de ahí, vuelto nada, otra vez, si me entiende, pero normal, después de echar sangre y de todo, ya otra vez limpio. Otra vez no sin sangre ni nada, pero ya otra película nos meten por allá 1000 o 2000 en un área que es un agua, pero como aceite, y nos meten allá, pero ya el sufrimiento ya se sentía y los aladríos de la gente, usted escuchaba ladrillos que nunca en la vida los he escuchado en la tierra, unos aladríos como si la gente estuviera sufriendo y torturas totalmente, y ahí nos meten allá, y entonces nos colocan como una red. Y usted apenas podía sacarle el hociquito acá, pero no era agua, porque yo me acuerdo como fuera hoy que era como un aceite. Huelía mucho a azufre, muchísimo azufre. Ahí era cuando ya decía uno, no, estoy muerto. Yo dije, estoy pagando, Dios, y ya entonces usted empieza a clamar a Dios, a pedirle a Dios que lo perdone, y usted a pedir y a clamar a Dios y a clamar. Y entonces ya me meto yo debajo a nadar, y tocaba el suelo y todo, y volvía y salía, y yo nadaba y encontraba a otros seres humanos ahí nadando y en la lucha. Y volvía a salir uno a respirar. Cuando menos pensaba, empezaba usted a sentir que eso estaba empezando a calentar, lo que si no sé por qué estuve allá, porque yo es lo único que me acuerdo de que me pasé y me tuve en la mente de la violación fue el robo y de la niña. Entonces empieza a hervir eso y uno a gritar a ladridos y usted sentir que está quemándose, como cuando empieza una olla a calentar, usted empieza a tibiar y después a calentar y uno empieza a gritar y uno sin poder, aún sin ya, sin, ¿cómo se dice? Sin sosiego alguno, sin totalmente sosiego porque usted a los gritos hirviendo eso. De ahí después de que uno creyó que salió ya, que salió a descansar, otra vez sale, otra vez salía, cuando me cosa lo de las manos. Veía que cogían al ser humano, lo cogían y lo llevan así, ¿no? Usted le toca primero ver cómo le están aplastando y mochando las manos a otro. Cuando yo ahí me vine a recuerdo, porque yo cuando estuve, no sé si verían el otro programa que conté que robé motos, vi el recuerdo de un recuerdo que me tocó darle 2 tiros a un muchacho con un trabuco de 2 tiros, porque el muchacho no quería entregar la moto y entonces yo como que no sé si se los di en el estómago, se los di en los pies, porque nosotros les tiramos siempre a los pies o que no, si me entiende. Pero ese día no, yo vi exactamente cuando el muchacho cayó al piso y vi como a los hijos llorando en un comedor y ahí me metieron a mí allá. Cuando siento yo, me miro yo sin mochos y echando chorros de sangre y yo a los gritos, Dios, pero un dolor que usted no se imagina, una cosa atroz, grite, yo la mente, veía gente partida saliéndose las tripas a los gritos. No sé por qué los veía yo con mis ojos y yo con mis lamentos gritando y veía gente, me tocó ver gente muy joven, así yo no sé, con las tripas afuera revolcándose de los dolores y yo con mis mochos gritando por la noche de las manos. De ahí me pasaron a un cuarto, un cuarto como una cámara. Muchos nos pasaron allá y uno cuando sí me entiende, terminaba un sufrimiento, usted creía que cuando despertaba a pasar el otro sufrimiento, o sea, eso era trastorno, o sea, sufrimiento tras sufrimiento. Esa cámara empezaba usted bien, cuando usted empezaba a sentir la temperatura que empezaba a calentar,
a calentar y usted empieza, ay Dios mío, perdóneme, pero es que usted ya, como que usted ya sabe que está pagando, porque usted ya solamente es pídale plegaria a Dios, que se lo lleve a descansar, que lo perdone, que lo lleve a descansar, que lo deje tomar agua, que lo deje siquiera remojarse los labios con agua, porque ni el agua, usted la sequía, usted no tiene agua, usted no tiene nada, usted es desesperado. Dios, siquiera déjeme tocar agua, déjeme agua. Y empieza uno a hervir y ustedes no me van a creer que yo me tocó vivir, usted empieza a brotarse la carne, empieza a quemarse, o sea, como si fuera un horno quemándolo, usted empieza a traqui, y usted quemándose, yo imagínense qué gritos los que mete, allá solo se escuchan alaridos, me tocó a mí, de ahí me pasaron, cuando menos pensé, resulté en una parte de que había una gente unos viejitos arrugados, unas arrugas que yo nunca he visto acá en la tierra, como si llevaran años, de miles de años metidos allá, y arrugadísimos, y con unos gusanos que les salía y les entraba, y a mí me empezó a entrar, en ese momento me sacaron, yo tuve como 7 gusanos que sacaban la cabeza, como decir tris, y yo los cogía y les hacía así, y esos animales ni nada, era como un caucho, y volvían y se entraban, y me tocaba ver, no yo, sino a los otros, así llenísimos de gusanos, llenos de rotos, la cara ustedes si vieron rotos así, como si esos animales se los comieran, y salían así, hasta veía hasta así, salía la cabeza roja de ese animal, y volvía y se le metía. Y yo gritaba, yo le pedía a Dios, a mí lo que me lamentaba mucho eran unos cólicos que me hacían revolcar, no sé tampoco por qué me sucedieron esos cólicos, pero en todo caso empezaba el sufrimiento y volvía usted. Cuando menos pensé, entré a una parte que fue muy atroz, que escuchaba usted unos alaridos, pero era como un alarido temeroso, y todo el mundo corría, como que los que ya estaban allá ya sabían quién era, y decían que era el sellador, y todo el mundo era corra y corra. Cuando escuchaba uno y veía era como un gallinazo, como un pájaro, pero grande, como un murciélago volando encima de nosotros. Cuando yo me alcanzo a verlo parado en una plancha, paró, aterrizó ese animal con unos gemidos aterradores, y abre las manos y haga de cuenta un murciélago. Las manos aquí eran rojas, rojísimas, y lo que era la cara, rojo, no tenía cacho ni nada, pero sí era como un demonio. Era como un demonio, y como no era un tenedor, sino era un chuzo así larguísimo que tenía sus metros, y con ese chuzo cogía 2 y 3 y ensartaba 2 y 3 y los tiraba a la candela, como decir nosotros, estar aquí acá en algo alto y acá abajo candela, y usted, como eso es algo inexplicable. Pero en todo caso me tocó vivirlo así en carne propia. Llegaba ese animal a ensartarlo a uno, a mí me ensartó 2 veces. Sentir el traspaso de esa daga y volvérsela a sacar a uno. No sé por qué a mí me traspasó y no me tiró al fuego, porque sí me tocó ver con mis ojos cuando cogía la daga esa y se iba volando haciendo esos quejidos y todos corriendo, y por donde entraba eso pasaba. Eso lo traspasaba a uno, y acurmuraba 2 o 3 y los tiraba a la candela. Y al ser que caía allá, eso subía a la llamarada de candela, si ustedes vieran unos gritos, pero éramos muchos, pidiéndole la clemencia a Dios, que ese animal no nos alcanzara, que no nos alcanzara. Yo llegué en un momento de que volvía a empezar de nuevo la película, ¿sí me entienden? Otra vez las mismas, pero había en un momento de que entraba en paz. Uno entraba en paz, y mis hermanos vinieron a darla para desconectarme, porque yo, ¿sí me entienden? Yo que no iba a quedar así de por vida. Entonces yo allá, cuando llegaba uno en puntos de descanso, escuchaba oraciones. Escuchaba uno, o sea, no escuchaba la oración exactamente, pero sí como que plegaran, como si suplicaran por uno, y uno descansaba. Lo sacaban en ese tiempo, como en un tiempo de oración. Y entonces usted escuchaba el nombre completo de uno, como si le dijeran el nombre de uno, y uno sí escuchaba el nombre de Mauricio, y ya escuchaba uno como si estuvieran plegando por uno. Otra cosa que me tocó exactamente fue cuando uno murmura, que también me tocó cuando uno murmura al prójimo, y eso me tocaba y me llenaba la boca, y me sacaba la boca, salía de mi boca, era como unas babosas, una tras otra, iban saliendo. Cuando blasfemaba, como que uno decía malas palabras, que insultaba más que todo, yo que me acuerdo que insultaba a mis hermanos, me salía mucha como babosas, pero como si la estuviera reproduciendo yo por mi boca. También cuando la lengua
le sacaba la lengua a uno, y yo no sé si la lengua a uno es tan larga que la fuerza de esa mano que le metía a uno a sacarle la lengua se la sacaba así y ahí se la arrancaban a uno. Y uno quedaba así botando sangre con el dolor que usted no se moría. Lo más aterrador era que usted no se moría, usted era jugado en sangre, jugado en todo y usted no se moría. Pero los dolores, haga de cuenta, aterradores, porque los dolores que yo tuve después de toda mi cirugía no son comparables a los dolores que tuve allá, no son comparables. Porque ¿cómo le parece que yo resulta de que el accidente mío pasó de que un carro me tumbó y otro me pasó por encima? Y entonces a mí me recogió una ambulancia y me llevaron totalmente en coma, destrozado la cara, destrozado todo por dentro, el pie me lo había vuelto nada porque mire que estoy hasta sin el pie. Y entonces yo estaba en coma total, estaba con vía artificial, respirando por una vía artificial acá un tubo en el pescuezo. Y resulta de que yo no sabía que estaba, yo por eso digo que estaba en otra parte, porque yo después vine a sentir cuando entré al cuerpo. Es tan así que yo salí allá de para atrás, donde estaba, salí hacia atrás. Y también tuve un baño porque no veía el agua ni nada, pero sí la sentía. Y sentía como si me estuvieran lavando, bañándome. Antes de salir de allá, eso fue algo muy agradable porque yo sentía la paz. Y salí de para atrás. Cuando salí allá del tormento, salí mirando el tormento. Y entré al baño. Cuando entré yo, por eso digo yo que entré al cuerpo, porque yo exactamente en mis papeles de los médicos dice que duré 2 meses y 17 días totalmente en coma. Ese era lo que decían los médicos, porque resulta de que yo estaba totalmente en coma. Resulta de que yo cuando desperté solamente abría el ojo y quedé así quieto, pero antes de abrir el ojo yo escuchaba cuando mi hermano llegó, antes de desconectarme, porque yo vine a abrir el ojo cuando me desconectaron, imagínense. Cuando me desconectaron, Dios actuó en mí y me sacó para que contara este testimonio, porque todo está físicamente testimoniado por los médicos, de que llega mi hermano y yo ya escuchaba a mi hermano cuando decía que me iba a desconectar y yo, hermano, Dios mío, yo ya sabía que estaba entre el cuerpo, que estaba quieto, porque sin mentiras yo sentía cuando me movían, sentía satisfacción cuando me daban como la comida en el estómago, como que me saciaba, sentía cuando me chuzaban como seguro a canalizarme, ya sentía, y ya escuchaba, y yo era feliz, claro, y yo, Dios mío, yo estoy, pero cuando llega la noticia que me van a desconectar, y yo ahí, yo escuchando, y yo, Dios mío, yo no puedo volver allá, pues yo no me podía mover, y yo solamente era el clamor y oscuridad, pero escuchaba, y también sentía como cuando los pellizquitos de las agujas y eso. Cuando llega una señora, yo me acuerdo como si fuera hoy, les cuento televidentes, de que llega y oraba por mí, decía que Dios lléveselo a descansar, y yo era, Dios, no escuche a esta señora, por favor, no la escuche, que yo quiero vivir, yo no me quiero morir, yo no quiero volver allá, porque yo ya había venido de allá, yo ya sabía que a pesar de que estaba en mi oscuridad, yo ya escuchaba, sentía satisfacción, sentía así, ¿me entiende? Y yo, no, Dios, también cuando mis hermanos, los dos, tanto Juan Pablo como Henry, llegaron donde mí, a decirme de que me iban a desconectar, yo sin poderme mover, yo solamente le clamaba era a Dios. Yo, Dios, que no me desconecte, porque mi hermano Henry va y se me arrima y me dice al oído que me va a desconectar, qué tal. Y yo escuchaba todo, imagínense todo lo que me tocó sufrir a mí. Me tocó pasar una vida dura, porque yo, Dios, que no me desconecte, Dios, en tus manos, que yo ya me la entregué a Dios ahí, a que me perdonara, que no me llevara otra vez allá, que me y entonces, si me entiende, ya mi hermano dieron, a los 2 meses y 17 días firmaron para la desconectada mía. ¿Cómo les parece que a mí me desconectan? Y por arte de Dios empezó al aparato a respirar acá, o sea, los pulmones, a mandarle el oxígeno al cerebro que necesitaba mientras tanto, porque o sea, me mandaba oxígeno nomás para que estuviera vivo. O sea, el mismo oxígeno que me daba la máquina, la vía artificial, me la empezó a dar los pulmones, porque resulta que el carro, las costillas me perforaron los pulmones y me volvió nada, entonces no tenía, por eso necesitaba la vía artificial. Pero nada, un solo pulmón quedó malo y el otro sí empezó a trabajar a darle el oxígeno al cerebro. Pero que quedé así, o sea, con solamente abrir el ojo, era así quieto, o sea, paralítico y solamente con el ojo abierto.
Cuando yo abrí mi ojito, yo veía a mi hermano, veía todo como el hospital El de Blanco, pero yo ya sabía que estaba en el hospital y yo, Dios, gracias, gracias. Y yo era pegado de Dios porque, si me entienden, no estaba en el sufrimiento que estudiaba, porque era el sufrimiento en carne, en vida, dolía, toda como si estuviera exactamente contando acá lo que estoy contando, así como si estuviera aquí, así era allá. Y yo solamente abría el ojo y yo era contento. Y entonces resulta de que ya los médicos dijeron, yo escuchaba, decían, él escucha, decían, Mauricio, usted tan, y yo era contento. Me que los médicos lo primero que dijeron, Mauricio, usted perdió un ojo, está en el hospital, no, primero que está en el hospital El Tunal, y me dijeron, usted está en estado vegetal porque tuvo un accidente. Y yo, ay, yo vi unas, claro, de una ya en la cabeza. Y yo, pero yo sin poderme mover, les cuento, yo no podía, solamente era el ojito abierto así, la cabeza como un monstruo. Yo era feliz, hermano, duré 4 meses así.